Hey, aquí Dragot y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quería hablarles un poco de... Realmente no les quería hablar de nada en específico cuando hice esta ilustración. Muchas veces cuando hago una ilustración ya tengo el tema para el video, pero en este caso simplemente quería dibujar este animal y no se me ocurría un tema interesante porque no tenía ganas de hablar de cangrejos en general. Simplemente quería hablar quería dibujar algo con como más agresivo a comparación de lo que usualmente dibujo, que tiene como un estilo un poco más, no sé, menos agresivo, diría yo. Pero tenía muchas ganas de hacer una playera como cool, así que elegí este animal. ¿Por qué? No lo sé. Me acordé de él y dije, quedaría increíble en una playera. Y después tuve problemas pensando en sobre qué hacer el video. Pero bueno, básicamente estoy pintando sobre una playera blanca. Sé que tiene algodón, pero como ya es usada, no sé exactamente si es 100% algodón. Al sentir la tela, puedo suponer que tiene algo de fibras sintéticas. Desconozco específicamente cuáles y en qué porcentaje. Y estoy utilizando pintura Polytech acrílica. Existen pinturas textiles, pero la neta tengo una muy grande variedad de colores en pintura acrílica, entonces prefiero utilizar eso. Para el video y en general cuando pinto telas, lo que hago es diluirlo un poco en suavizante de telas y también con un poco de agua. Cuando hago las tote bags lo diluyo menos porque al ser manta la tela no se estira, entonces no necesita como impregnarse tanto en las fibras, o sea, no necesito como teñir en sí las fibras para que se mantenga bien por largos periodos de tiempo. Sin embargo, esta playera sí que se estira un poco más, entonces diluí todavía más la pintura, lo que significa que me tomó muchas capas de pintura, o sea, capas muy delgadas de pintura. Y en algunas ocasiones me pasé de agua, así que se chorreó un poco, pero conociendo la pintura que utilizo, que la llevo utilizando por varios años, y viendo toda mi ropa que sigue manchada desde que tengo 15 años, con las mismas manchas de pintura acrílica, yo creo que se va a mantener bastante bien la pintura a lo largo de los usos. Pero cualquier cosa se los platicaré en mi Instagram o en mi TikTok o en el próximo video. Veremos. Pero bueno, al final, mientras estaba dibujando este cangrejo, me acordé de específicamente la clase en la que nos lo mencionaron. Y nos lo mencionaron junto con pues, no sé cómo llamarle, un ejemplo de cómo funciona la selección y cómo se adaptan los organismos. Y básicamente la historia va así. Dice mi profesor que los cangrejos samuráis agarraron su cara debido a que los pescadores en Japón, de donde es originario esta especie, a la hora de pescar liberaban a los cangrejos que presentaban estas caras por respeto a los guerreros fallecidos, ¿no? Y por ende, a lo largo de varias generaciones, pues se fue volviendo cada vez más común encontrar a estos cangrejos con estas caras, porque claramente, pues, se reproducían y habían quitado a todos los cangrejos que no tenían esta característica. Ahora, a la hora de buscar, porque me llamó mucho la atención esta historia, porque suena un poco loca, un poco, no sé, suena muy bonito. Y generalmente cuando hablamos de ciencia, eh, una bella hipótesis generalmente solo es eso, una bella hipótesis, y la verdad suele ser más sencilla, no es como tan compleja, ¿no? Sin embargo, me encontré con que la leyenda sí que existe. Em, los cangrejos samuráis no solo, o sea, mi profesor no solo les vio cara de samuráis, sino que la población japonesa también les ve cara de samuráis. Y hay toda una leyenda al respecto.
una leyenda que también tiene sus bases como históricas, ¿no? Y básicamente se habla de una batalla naval en Danoura, desconozco si estoy pronunciando bien el nombre, y esta batalla naval marcó el final del clan de los Taira o Heike. Entonces, básicamente, en esta historia, bueno, esta historia de la muerte de los guerreros Heike fue recreada en diferentes leyendas y en varias representaciones del kabuki, que es el teatro tradicional japonés. Ahora, este evento fue por ahí del siglo XII y en alrededor de esos años se marcó como el final del periodo clásico japonés y el inicio del periodo feudal. Entonces, sí, los heike son como figuras históricas importantes en la cultura japonesa y en la historia japonesa, al parecer, relevantes al menos. Y según cuentan las leyendas que se representaron tanto en ilustraciones como en el kabuki, los heike se transformaron en cangrejos al hundirse en las aguas de Danoru. Y básicamente esto se puede, o sea, se puede ver que esta leyenda tomó popularidad porque existen diferentes ilustraciones históricas donde destacan grabados en madera y diferentes cosas em, que hablan justamente de estos cangrejos, ¿no? Ahora, esta historia sirvió como inspiración para un científico que en 1952 sacó un artículo en la revista Life. Este científico se llama Huxley, bueno, Julian Huxley, y básicamente lo que decía Huxley o lo que vio Huxley es que una adaptación tan específica no podía ser producida de manera casual, sino que solo pudo haber sido producida por la selección natural actuando a lo largo de cientos de años. Entonces, el folclore japonés decía que los cangrejos tenían caras de samuráis por los guerreros muertos. Huxley dice que no. La teoría de Huxley o la hipótesis de Huxley es que el folclore modificó el comportamiento de los pescadores. Entonces los pescadores ya tenían el conocimiento de las leyendas, ¿no? Entonces al momento de que veían a un cangrejo con cara de samurái, pues recordaban a los guerreros Heike y les tenían cierto respeto. Entonces a la hora de capturarlos, a la hora de pescar, capturar uno de estos cangrejos que tenía estas características, lo volvían a liberar. A lo largo de muchos años, esto hizo que la población de cangrejos con cara de samurái aumentara, porque todos los que no tenían cara de samurái pues eran pescados. Y así le dimos su cara al cangrejo samurái. Esta hipótesis también fue retomada años más tarde por Carl Sagan en el episodio Una voz en la fuga cósmica en la serie de Cosmos, y justamente lo hizo para ilustrar el concepto de selección artificial. La respuesta básicamente fue la misma, ¿no? Que los pescadores fueron los que a lo largo de varias generaciones fueron seleccionando sin querer artificialmente a los cangrejos que presentaban estas caras, volviéndolos cada vez más comunes hasta que al final prácticamente se fijó esta característica en la población y ahora todos estos cangrejos presentan caras de samuráis en sus caparazones. Sin embargo, actualmente em, se sabe o se ha llegado al acuerdo común de que es muy poco probable que la morfología del caparazón de estos cangrejos, el nombre científico es Heika o Heika japonica, pero en Japón, en algunos lados, se les llaman también Heikenagi. Entonces, la morfología del caparazón de los Heikenagi, pues ha sido como. Se, se, se adquirió nuevo conocimiento al respecto, ¿no? Alrededor de. No me acuerdo qué año,
específicamente y no me acuerdo específicamente qué científico. Este, ah, ya lo encontré. En 1993, Joel Martin publicó en la revista Terra justamente un análisis acerca del caso de los Heikenai y presentó diferentes evidencias en contra de esta hipótesis, algunas de las cuales fueron, por ejemplo, la existencia de muchas otras especies de cangrejos, además de los Heikenagi, donde se pueden observar figuras semejantes a rostros. Y ahora, esto también podría ser explicado por la anterior hipótesis de, de Huxley. Sí, de Huxley. Si todos estos lugares habían estado selectivamente seleccionando a los cangrejos. Sin embargo, em, habían otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esta especie de cangrejos no es muy grande. Mide aproximadamente unos, ¿qué te gustan? ¿3 centímetros? Es muy chiquito. Prácticamente para pescar, para comer, no conseguirías nada de alimento. O sea, no sacarías nada de carne de estas cositas diminutas. Entonces, a la hora de pescar, pues obviamente todos los pescadores los regresaban completamente porque pues no servían para alimento. Entonces no eran consumidos en la región, ni son consumidos en ninguna región de Japón realmente. Y para matar completamente la teoría, así como el último clavo al ataúd, es, bueno, la hipótesis, porque no es una teoría, es que se han encontrado fósiles que se datan anteriores a la batalla de Danoru. Entonces, toda esta hipótesis se construye en que los japoneses creían que los espíritus de estos guerreros se encontraban en los caparazones. Entonces, la fuerza de selección, los pescadores, habrían empezado a seleccionar a los que tenían la cara más parecida para dejarlos libres después de este conflicto bélico. Sin embargo, la existencia de fósiles, bueno, hay fósiles que existen que están datados anteriormente a esta batalla, lo que significa que los pescadores no pudieron haber modificado su comportamiento porque no existía una leyenda que justificara que soltaran estos cangrejos, ¿ok? Esto es un gran ejemplo de cómo la ciencia se construye a través del intercambio. No solo se trata de llegar y tener una hipótesis bonita, bella y factible, porque sí es factible. Nosotros sí podemos modificar características. Bueno, nuestras actividades pueden modificar las características de los organismos y más adelante les voy a hablar un poquito al respecto, sino que también se trata de un intercambio de, de información. Yo saco una hipótesis, yo te muestro las cosas que considero que son correctas y que apoyan mi hipótesis, y mis compañeros, con la información que ellos han descubierto o con la información que ellos tienen, me dicen, ¿sabes qué? Mi información coincide con lo que tú me dices, o por el contrario, me dice, o sea, te dicen, sabes que la información que yo tengo, las cosas que yo he aprendido, em, no me indican algo completamente diferente o me implican algo que no concuerda con lo tuyo. Y básicamente así se construye la ciencia. Es un intercambio. Es un decir, no, ¿sabes qué? Yo creo en base a esto que yo tengo, en base a esta información, que lo que tú dices no es correcto. Y a base de, básicamente, prueba y error, vamos aprendiendo cosas nuevas. Si bien esta historia ha sido desmentida, a mí me sigue pareciendo un bonito ejemplo, muy ilustrativo de cómo funciona la selección natural. Y no solo cómo funciona la selección natural, sino cómo
incluso cosas que no consideramos importantes, como lo son el folclore, o bueno, que no nos parece que tengan que ver como con la ciencia, como lo son el folclore y las actividades humanas y económicas, tienen un impacto en cómo percibimos la naturaleza y cómo interactuamos con ella. Ahora, como les había mencionado anteriormente, sí que existen casos en los que nosotros hemos modificado las características de los organismos y de hecho en la pesca hay algunos, ¿no? Em, en la pesca ha habido una disminución, hablando de la sobrepesca, ¿no? No hablo de una pesca como artesanal o de consumo propio, ya estamos hablando de pesca a gran escala. Se ha visto que hay una disminución en el tamaño de las poblaciones. Las poblaciones son cada vez menos, cada vez hay menos individuos y también hay una disminución en el tamaño o en la talla de muchos individuos, o sea, en la talla media de los peces. Básicamente agarras muchos peces de una población y los mides y sacas la media, y esa media ha disminuido a lo largo del tiempo y se cree que es debido a, entre otros factores, a la sobrepesca. Y esto no solo modifica a especies con valor económico, o sea, las que consumimos, las que pescamos, sino que afecta a todo lo que interactúe con estos peces. Por ejemplo, una menor talla significa que tal vez uno que otro depredador que anteriormente no se los podía meter a la boca porque estaban muy grandes, ahora sí que se los puede meter a la boca y ahora sí que se los puede comer. Una disminución en la población implica que cada vez hay menos comida, si es que hay depredadores que se alimentan de estos peces, lo que significa que la competencia por la comida se incrementa, entre muchas y muchas y muchas otras cosas. Básicamente, al final del día, las características de los organismos pueden ser beneficiadas en determinado momento y el por qué son beneficiadas es debido a la fuerza de selección que ejerce algo. En el caso de la pesca, nosotros somos esa fuerza de selección. Nosotros estamos sacando a los adultos o a los jóvenes de gran tamaño que aún no se han podido reproducir. Y entonces, en el pool genético, en de dónde pueden agarrar las hembras para reproducirse, pues solo quedan peces pequeños. El impacto que nosotros tenemos en la naturaleza es igual o más grande que el de muchas otras especies. Hay que tener en cuenta que no estamos separados de la naturaleza, todos vivimos en el mismo sistema y todos interactuamos con todos, directa o indirectamente. Si bien tal vez nosotros no interactuamos directamente con el delfín que se comió al pez, sí que interactuamos con esa población de peces y sí que disminuimos ya sea su tamaño o su talla a lo largo del tiempo, lo que modifica el comportamiento de los delfines, por ejemplo. Es bastante complicado, pero me parece interesante hablar un poco de cómo funcionan estas relaciones, ¿no? Eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.